Fue aquí, en su casa de Madrid, donde hace 6 meses terminó de escribir El sueño del Celta. El título lo tomó prestado de un poema de Roger Casement, el patriota irlandés a quien el escritor ha dedicado 3 años de su vida y su última novela. Mario Vargas Llosa sentía una irrefrenable curiosidad por Casement, relator y testigo de las atrocidades que, en nombre de la codicia humana disfrazada de civilización, sufrieron los indígenas del Congo belga y de la Amazonia peruana. Y yo descubrí que Roger Casement es uno de los primeros europeos que tiene una visión muy lúcida de lo que significa el colonialismo, de las consecuencias que trajo el colonialismo para esas culturas primitivas, tanto en el África como en la Amazonía, y que no solamente había entendido, había documentado el problema, sino que había dedicado buena parte de su vida a luchar para corregir lo que consideró lo que era una monstruosa injusticia. Tras varios meses fuera, el escritor ha vuelto. Conoce bien el ajetreo derivado de la promoción de un libro, pero no sospechaba hasta qué punto cambian las cosas cuando el Nobel de Literatura se cruza en el camino. En la madrugada del 7 de octubre, el loquerío, así lo denomina, entró en su vida. Un desorden feliz y temporal que le ha dejado exhausto a un mes de recibir el galardón de la Academia Sueca. $160.000 kilos de papel, 500.000 de ejemplares en la primera tirada, cifras astronómicas, miles de páginas que trasladarán a los lectores a uno de los capítulos más vergonzantes y desconocidos del siglo pasado: el exterminio y la explotación de los indígenas del Congo y de Iquitos. El mundo desarrollado necesitaba el caucho de sus bosques y utilizó a sus pobladores como esclavos. Las violaciones, los castigos y la mutilación convirtieron a estos territorios en el paraíso de la impunidad. Y fue Roger Casement quien documentó para vergüenza del mundo lo que estaba pasando. Hay que situar en ese contexto la labor de Roger Casement, ¿no? Alguien que dice, todo eso que el mundo occidental cree es mentira, es falso. En realidad el colonialismo es una forma tan atroz o peor de barbarie que las peores manifestaciones de crueldad que se ve todavía en el mundo primitivo. Entonces, era una tarea gigantesca, era una tarea verdaderamente imposible, pero que él emprende por una convicción moral, moral ante todo, también política, pero fundamentalmente moral, ¿no? Creo que eso es lo que representa la grandeza de Casement. 22 de octubre de 2008. Mario Vargas Llosa navega por el imponente río Congo. De Kinshasa a Stanley Pool, la ciudad que recuerda a Morton Stanley, el aventurero que encontró a David Livingstone y el responsable indirecto de algunas de las atrocidades que se cometieron en el Congo belga durante el reinado de Leopoldo II. El monarca se forjó una imagen de filántropo, aunque la herencia que dejó en la antigua colonia es más propia de un genocida. En todo caso fue un verdadero genocidio, y lo que es increíble que no exista una conciencia respecto a los horrores que cometió Leopoldo II, ¿no? Ha conseguido incluso pasar a la posteridad. Yo he recibido unas cartas muy ofendidas de ciudadanos belgas por algunos artículos que escribí mencionando estas características de Leopoldo II, diciéndome esas son las calumnias de los enemigos de Bélgica, cuando eso está documentado hoy en día hasta la saciedad. Como cónsul del gobierno británico, Roger Casement llegó a África convencido de que el cristianismo, la civilización y el comercio justificaban la fiebre colonial. Pero lo que descubrió es que al hombre blanco solo le interesaban sus riquezas naturales y utilizar a los nativos como esclavos baratos. Los castigos ejemplares, las mutilaciones y los asesinatos eran diarios. Todo esto lo contó Casement en el informe Congo, donde apuntaba la posible cifra de 10 millones de nativos exterminados a consecuencia de la explotación. Entonces fue el caucho, ahora el coltán, el gas, los diamantes y otros recursos naturales. El antiguo Congo no parece encontrar la paz. En algunos países el colonialismo dejó por lo menos una élite educada, formada,
que cuando vino la independencia pudo asumir el gobierno, pudo crear instituciones o mantener las instituciones que se habían creado, pero nada de eso ocurrió en el Congo. 900 litros de tinta para imprimir interiores y cubiertas, 900.000 metros de hilo para encuadernar los libros, para que los lectores de Vargas Llosa puedan viajar al corazón de la maldad humana, como hizo Roger Casement. Cuando creía haberlo visto todo, comprobó que a miles de kilómetros del Congo, en la Amazonia peruana, la situación no era mejor. De nuevo el caucho, la riqueza oculta de la selva. De nuevo los nativos sometidos a exterminio y vejaciones. Y lo que significó realmente el caucho para las comunidades de la Amazonía es algo que se conoce poco y muy mal. Y en la Amazonía peruana, pues sí, digamos, algunos historiadores, algunos universitarios que han estudiado esta época saben quién es Roger Casement, pero en general la mayoría de los peruanos, de los colombianos, de los brasileños no tienen la menor idea de lo que intentó hacer Roger Casement para frenar una injusticia monstruosa, ¿no? Región del Putumayo, uno de los principales teatros de operaciones de la fiebre del caucho. A finales del siglo XIX, las caucherías están en plena actividad y los indios de la región son la mano de obra obligada. Roger Casement viajó por encargo del gobierno británico para investigar las prácticas de la principal empresa explotadora, Peruvian Company, legalmente una compañía inglesa. Más de 30.000 indígenas fueron exterminados. El informe sobre el maltrato a los nativos y los suplicios sometidos a los más rebeldes provocaron un gran escándalo en Inglaterra. El rey Jorge V hizo a Casement caballero del Imperio Británico, pero para entonces ya no se sentía ciudadano de ese país y reclamaba la descolonización de Irlanda. Él se vuelve un independentista en el Congo. Hasta entonces, al contrario, él pertenecía a una familia del Ulster, familia pro-británica, anglicana, que defendía la incorporación de Irlanda al Imperio Británico. Y en el Congo él dice, pues, ¿por qué si a mí me parece mal que Bélgica domine a los congoleses? ¿Por qué me parece bien que los ingleses dominen a los irlandeses? Bueno. Madrid, 4 de noviembre. Mario Vargas Llosa acude a la Real Academia Española. Las sorpresas que nos dan en esta vida, rey. Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. Los académicos celebran el Nobel de su compañero. Están casi todos. Vargas Llosa es el 5º miembro de la Real Academia que tras Echegaray, Benavente, Alessandri Cela recibe el Nobel de Literatura. Mario representa nuestra lengua en primerísima línea, ¿no? Es uno de los francotiradores más importantes que tenemos en nuestra lengua y una de las imaginaciones más poderosas. Muchas gracias por todo, ¿eh? Realmente estoy tan abrumado. Y así está Luis. Voy a estar poco, pues, porque estoy dando clases todavía, o sea que tengo que regresar ahí a la universidad. Cuando está en España, que Mario hay partes que está en Inglaterra y partes que están en Estados Unidos, pero cuando está en España no falta nunca a las sesiones y es activo en todas las comisiones y en todos los encargos que se le hacen. De manera que es un académico absolutamente ejemplar. Vargas Llosa ocupa la silla L del plenario. Ingresó en la academia en el año 1994 tras obtener la nacionalidad española. Fueron unos años difíciles en la vida del escritor. El gobierno de Alberto Fujimori había impulsado un decreto para despojar a Vargas de su nacionalidad. España le acogió como a uno de los suyos. Fue mucho más que un pasaporte. Fue durante el gobierno de Felipe González que a mí me dieron la nacionalidad española. Yo estoy muy agradecido a España, yo no tengo palabras para agradecerle a España todo lo que le debo, entre muchas otras cosas el que me diera una ciudadanía cuando estuve a punto de perder la mía por criticar a una dictadura. ...442 páginas, 139.000 palabras. Una edición que pesa más de 150.000 kilos. El libro empieza en el Congo y termina en Irlanda,
cuando Roger Casement abraza la rebelión contra Londres y trata de conseguir para la causa independentista dinero, armas y voluntarios. Pero sus planes fracasan y es detenido el Viernes Santo de 1916. Eran los días previos al alzamiento de Pascua, que se saldó con el fracaso de los rebeldes y la muerte de muchos civiles. Casement fue acusado de traición al gobierno británico mientras salían a la luz los contenidos de sus diarios, donde contaba con todo detalle supuestas prácticas de amor homosexual y mercenario. Todavía hoy los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre la autenticidad de unos materiales que influyeron decisivamente en su condena. A mí me hace pensar que esos diarios fueron una manera de desfogar, ¿no?, una pasión, unos instintos, unos deseos que él tenía obligatoriamente que reprimir, si no totalmente, en gran parte por lo menos. Entonces yo creo que en los diarios hay seguramente mucha invención, mucha fantasía, que fue una manera de vivir cosas que le hubieran gustado vivir y que era imposible por las circunstancias suyas que viviera. Y entonces las vivió escribiéndolas. Roger Casement llegó al banquillo de los acusados sentenciado de antemano. Muchos de los que le apoyaban dejaron de hacerlo. El indulto nunca llegó. Su alegato ante el tribunal, cuya legalidad no reconocía, sirvió de poco. Si obré mal al hacer tal llamamiento a los irlandeses para que sumaran sus fuerzas conmigo en un esfuerzo por luchar por Irlanda, son los irlandeses y solo ellos quienes pueden con rectitud juzgarme y juzgarme de acuerdo con la ley. Condenado a la horca, fue ejecutado el 3 de agosto de 1916. Irlanda no sería independiente hasta 1949. 15 años más tarde, Gran Bretaña autorizó la exhumación de los restos de Casement de la prisión de Pentonville, donde había sido enterrado en una fosa común. El traidor al gobierno británico regresaba a Irlanda con todos los honores. El Armón con el féretro de Roger Casement recorrió Dublín en un día de frío y nieve hasta el cementerio de Glasnevin. Su último deseo antes de subir al patíbulo fue ser enterrado en suelo irlandés. Miles de personas salieron a la calle. El anciano presidente Eamon de Valera, combatiente en la revuelta del 16, acudió para dar el último adiós a Roger Casement.